Veamos también el asunto desde el punto de vista de la bioética. Es más allá, por ejemplo, de la mirada religiosa o de la mirada fervorosa de algunas personas que incluso celebraron con cánticos y con gritos la decisión de la Corte Constitucional. También la bioética juega un papel fundamental en esta situación. Nos acompaña la doctora Julieta Moreno para que nos dé su opinión sobre la decisión de la Corte. Bienvenida, doctora Julieta, gracias por atendernos. Buenos días, Juan, gracias a ustedes por el espacio. Me parece muy interesante que quieran invitar a la conversación la postura de la bioética de manera muy clara, y para ti y para las personas que nos escuchan quisiera dejar claridad que la bioética es una disciplina que busca dar respuesta y traer conversaciones sobre innovación y desarrollo en muchos sentidos. Lo que sucede con la nueva sentencia C055 del 22, que conocimos ayer a través del pronunciamiento de la Corte, es una innovación en el área jurídica y jurisprudencial que va a tocar espacios no solo de la deliberación social, sino de la atención en salud y del espacio judicial en términos estrictos de una bioética secular y pluralista. Podemos reconocer que vivimos no solo en un país, sino en un mundo en el que las personas tienen diferentes valores, diferentes morales, diferentes ideas, y que el objetivo de esta sentencia es retirar una carga penal. Bueno, en ese sentido, y luego de la claridad que hace usted, doctora Julieta Moreno Molina, desde el punto de vista de la bioética, ¿qué opina concretamente, específicamente, sobre esa decisión de la Corte de permitir, sin ninguna clase de penalización, que la mujer aborte hasta la semana 24? Es que estamos hablando de 6 meses de gestación. Sí, creo que resuena un montón el asunto de hablar de una gestación en el segundo trimestre. Sin embargo, en mi opinión particular, la Corte es consistente con sus posturas de reconocimiento de derechos, de reconocimiento de libertades, de reconocimiento de la autonomía reproductiva. No hace un despliegue de una postura del no nacido o de la vida de fondo, sino que habla de un ejercicio de derechos. Es sin duda una circunstancia retadora para quienes están por fuera de las discusiones y lo ven caso a caso. Va a ser muy retador para los prestadores de la atención en salud, pero creo que es de manera general un gran avance para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en términos reproductivos, pero no como un ejercicio de tener opciones y ya está, sino de garantizar la salud reproductiva y sexual de mujeres que no tienen acceso inicial a otros derechos sexuales y reproductivos, o que son víctimas de violencia de género, o que son víctimas de violencia sexual, en especial para la población menor de 18 años. Creo que esto va a ser una cosa que va a cambiar el curso de las vidas de las mujeres jóvenes, y que, como se ha visto en otros países que tienen este mismo tipo de periodos, como lo es Inglaterra, como lo es Canadá, vamos a ver a 5 o 6 años una disminución total en los abortos y en las muertes por abortos inseguros, que si es sobre el valor de la vida nuestra preocupación, creo que estamos asegurando que se pueda tener no solo la vida de la persona gestante, sino de que pueda tomar la decisión sobre tener hijos después. Ahora, doctora Julieta Moreno, la gran pregunta que muchas personas se hacen, sobre todo aquellas personas que están tratando de digerir bien lo que falló la Corte Constitucional, es ¿por qué esperar hasta los 6 meses? ¿Por qué digamos, ese plazo tan grande de 24 meses, de 24 semanas de gestación? Me parece una pregunta súper importante para hacer, porque la pregunta no es por qué esperar, sino por qué se llegó hasta allí. Una de las situaciones que es consistente con las barreras de acceso bajo los escenarios de despenalización que ya se conocían, es que muchas mujeres y personas gestantes llegaban hasta muy avanzada edad gestacional porque no habían podido acceder tempranamente a la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que la palabra no es
por qué esperar, sino no hacer llegar hasta allí. Es un reconocimiento de la Corte muy probablemente a lo que ha sucedido históricamente para garantizar el acceso a este ejercicio de autonomía reproductiva. Esperemos que, tal y como sucede ahora, los abortos del segundo y tercer trimestre no corresponden a más del 3% de todas las interrupciones voluntarias del embarazo que suceden ni en el país ni en el mundo. Entonces, la mayoría van a seguir siendo dentro de las primeras 12 semanas, pero hay que reconocer que hay personas que no solo identifican el embarazo muy avanzada la edad gestacional, sino que parte del proceso de toma de decisiones toma tiempo. No creo que haya ninguna mujer que se levante y diga hoy voy a abortar y sale a hacerlo. Creo que como todo el ejercicio de autonomía reproductiva supone un tiempo para pensarlo, y ojalá que esto se pueda leer en términos de no barreras y no de que las mujeres van a esperar hasta la semana 24. No, Claro. Es dar una posibilidad. Antes, doctora Moreno, muy interesante lo que usted dice. ¿Es verdad que disminuyen los abortos luego de que los países o los gobiernos aprueben o legalicen la intervención? Sí, hay estudios muy interesantes al respecto de la manera en la que se sigue comportando el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Cortes no judiciales, sino de estudios, han demostrado que la disponibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo garantiza el acceso a otros derechos sexuales y reproductivos, porque la puerta de entrada se vuelve el sistema de salud y no el sistema judicial, lo que implica que la realización del procedimiento viene con un acompañamiento para tomar decisiones racionales y proporcionales, o sea, acceder a otros métodos que permitan en efecto la anticoncepción. Entonces, en ese escenario a mediano plazo se termina viendo una reducción global porque las personas que acceden al sistema de salud pueden tomar decisiones frente a la manera en la que quieren seguir ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos. De manera muy simple es, si entro al servicio de salud porque necesito una interrupción voluntaria del embarazo, lo que va a seguir es una consulta para prevenir nuevos embarazos no planificados. Entonces, ese es el argumento de fondo, y pues también cabe decir que hay estudios muy grandes de cortes como el Turn Away, que es un estudio americano que invita a ver qué sucede cuando se rechaza la posibilidad de que la mujer acceda a la interrupción voluntaria del embarazo y se hace un seguimiento a la mujer y a los niños y niñas nacidos, y bueno, los efectos en la salud mental, en el desarrollo neurocognitivo y en general en el concepto de bienestar y de calidad de vida son menores a los de los grupos de comparación, y creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta, teniendo presente que la mayoría de mujeres que tenían que acceder al aborto de manera ilegal o insegura eran mujeres que se encontraban en espacios donde la calidad de vida y el bienestar no necesariamente vienen asegurados. Ya. ¿Cuántas mujeres mueren en el mundo por abortos mal practicados? Porque hay estadísticas que van desde los 30,000, creo que es del Guttmacher Institute en Nueva York, y otras hablan de 68,000, casi 70,000. Eso creo que representa la respuesta que te voy a dar. Es imposible saberlo con certeza, pero las cifras pueden llegar hasta 80,000. Creo que hay no solo un subregistro muy importante que tiene que ver con la noción del delito, y es, pues, si yo intento hacer una interrupción voluntaria del embarazo de manera insegura, previniendo que me denuncien, nunca voy a estar registrada como una cifra si me deterioro y fallezco. De hecho, muchas mujeres que pueden llegar al servicio de urgencias van a negar rotundamente que esa es la razón del sangrado, que esa es la razón de la infección. Y por otro lado está, pues, cuando nosotros hablamos de aborto en general, hay una proporción de abortos espontáneos que no se cuentan, porque pues las mujeres no nos damos cuenta que han sucedido. Entonces creo que llevarlo al número objetivo de cuántas mujeres mueren nos dejaría siempre un pedacito de vidas que no se contaron por la falta de acceso seguro a una interrupción voluntaria del embarazo.
Doctora Julieta Moreno Molina, gracias por acompañarnos con su opinión desde el punto de vista de la bioética. Es usted muy amable. Buena mañana, gracias. Que tenga buen día. Entre otras cosas, dice que es una circunstancia retadora esta que ha planteado la Corte Constitucional con la despenalización del aborto hasta la semana 24. Dice que es retadora también para los prestadores de la atención en salud y dice que va a cambiar esta decisión el curso de las vidas de las mujeres jóvenes. Dice que no se trata, con esto del límite de los 6 meses de embarazo, de esperar hasta el mes sexto para abortar, sino de no hacer llegar a la mujer hasta los 6 meses de embarazo. Sabe, muy interesante, Juan, el punto que toca la doctora de la despenalización, que no aumenta la tasa de abortos, y se ha visto en otros países como México, Uruguay, que lo han hecho. Esto, se suele suponer, usted legaliza el aborto, digamos que se aumentan el número de intervenciones, pero fíjese que hay un informe de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y dice, en algunos países obviamente hay un aumento inicial después de la despenalización, pero es imposible determinar si es un aumento real o el resultado de un subregistro, cuando el aborto obviamente es criminal, y un mayor registro después de que el aborto se legaliza y no hay razón legal para esconderse. Y un estudio muy interesante que hace la revista The Lancet que concluye que las tasas de aborto han disminuido significativamente desde el 90 en el mundo desarrollado, pero no en el mundo en desarrollo. Y pone la revista, garantizar el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva podría ayudar a millones de mujeres a evitar embarazos no deseados y garantizar el acceso al aborto seguro. Hay un dato que es impresionante, Juan, sobre todo de Canadá. El aborto es legal durante toda la gestación en ese país y fíjese que el 87% de los procedimientos se llevan a cabo antes de la semana 12, obviamente, Juan. Después de la semana 21, pues solo el 1%. ¿Por qué? Porque, como decía la doctora, una persona, una mujer que decide abortar, lo va a hacer no importa las condiciones en las que esté. Y obviamente es mejor que lo haga al inicio del embarazo, no lo va a hacer al final cuando llegue a esta semana. El tema del momento en Colombia.